Ese es el motivo por el cual a algunos todavía no les aparece la nota, ¿no? Estamos verificando, mañana vamos a resolver con Ricardo ese tema. Ok, ahora bien, vamos a, hoy creo que es la última clase que tenemos antes de los segundos exámenes parciales. El lunes creo que ya inician ustedes con los exámenes parciales. Entonces, vamos a definir. El primer parcial vino hasta el artículo 407, ¿verdad? Y todas sus literales, ¿no? Todo lo relacionado con los delitos electorales. Eso significa que el segundo parcial será a partir del artículo 408, ¿sí? A partir del artículo 408. Entonces, el artículo 408. ¿Y hasta dónde va a llegar el examen parcial? Bueno, va a llegar hasta el artículo 479, o sea, del 408 hasta el artículo 479. Eso significa que los delitos que vienen en el examen son los delitos contra la administración pública, los delitos contra la administración de justicia y los juegos ilícitos. Esos tres capítulos, o perdón, esos tres títulos son los que van a venir en el segundo examen parcial. Y para el examen final, que van a ser más o menos 3 clases, creo yo, que tenemos para antes del examen final, vamos a ver algunas leyes específicas o leyes conexas, ¿no? Esas yo se las voy a trasladar a ustedes a través del chat respectivo, en donde vamos a definir qué leyes son las que vamos a tratar, si es la ley, creo que por ahí va a ser la ley contra el lavado de dinero, la ley contra la delincuencia organizada, la ley contra la narcoactividad, la ley contra el femicidio y alguna otra por ahí. No se preocupen, no vamos a ver toda la ley como tal. ¿Por qué? Porque estas leyes traen una parte como procesal, se podría decir, o procedimental, o de información, y una parte de delitos. La mayor parte de las leyes tienen de 3 a 5 delitos, a excepción de la ley contra la narcoactividad, que tiene como 10, 12 delitos, y la ley de armas y municiones, que también maneja una cantidad de delitos muy común, muy parecida, ¿verdad? Entonces, por ahí les vamos a hacer llegar el listadito de las leyes que vamos a utilizar para, para el día de clases ya final, para que podamos, de alguna manera, definir esos aspectos, ¿verdad? No sé si hasta el momento tendrán alguna duda con relación a ello. No, licenciado, todo bien. Yo sí, licenciado, disculpe, ¿me puede repetir hasta qué artículo entraría? 408 Ajá. al artículo 479. Muchas gracias, licenciado. Sí, Emily. Licenciado, una pregunta. ¿El examen se va a manejar igual que la última vez? Sí, vamos a utilizar la misma mecánica. Ah, ok, licenciado, muchas gracias. Sí, sería la misma mecánica. Esperemos de que esta vez no nos dé problema. La vez pasada nos dio problema porque nos revolvió las preguntas. Esperamos que esta vez no tener ese inconveniente. ¿Sí, Leonel? Un gusto saludarlo, licenciado. Buenas noches. Solo un pequeño comentario en relación a esto, lo de los formularios. Creo que podría ser conveniente, si fuera posible para ustedes, cuando nosotros finalicemos o hacer la debida programación del formulario, en el sentido de que cuando uno envíe el formulario ya aparezca en el Classroom como tarea enviada, porque eso fue lo que sucedió ahorita en este primer parcial, Lick. Usted menciona que no quieren pensar de que se hizo con la intención de hacer algún tipo de duplicar el examen. Cosa mala, ¿verdad, Lick? De cosa mala, ¿verdad? O hacer trampa. Pero, por ejemplo, su servidor, el problema que tuvo, yo ya me comuniqué con el licenciado, y él amablemente me explicó y me comentó de que se había duplicado el examen, lo mismo justo que usted está indicando ahora. Y él me preguntó, ¿por qué motivo sucedió? Me dice Lick. Entonces yo le explico a él de que cuando yo envié el examen, lo finalicé, no me aparecía en el Classroom como enviado. Ajá.
Entonces me surgió aquel problema, porque como usted conoce muy bien, de que con esto de lo que es el internet es muy complicado todo el asunto. Entonces me surgió aquella duda de, ¿será que sí lo envié? ¿O sí se envió? ¿O sí lo recibieron? Porque en el Classroom no me aparecía como enviado. Okay. Entonces tengo yo, y preocupado con eso, volver a abrir. Le doy a abrir y me tira todas las preguntas de nuevo en blanco. Sí, pues, y entonces vengo y lo termino de llenar y le doy enviar. Como le explicaba yo al licenciado, considero de que tal vez me fue mejor con la primera ocasión que lo envié, porque ahí tuve un poquito más de tiempo para hacerlo y analizarlo. Ahora ya en la segunda, por la misma preocupación de que no me van a agarrar la tarde o algo y me lo van a cerrar, ya solo medio hice las preguntas. Entonces, en este caso, si yo fallé por este tema de lo que es la duplicidad del documento, se me tendría que asignar. A mí me convendría que me ponieran la primera nota, ¿vale? Que llegó primero. No, mire, y así lo vamos a tomar. El que llegó, creo que el que llegó primero en el horario es el que va a ser la nota, ¿verdad? O sea, tenga menos o tenga más, ¿no? O sea, no les vamos a poner la nota de la más baja ni la más alta, sino el examen que llegó primero. De eso no se preocupe, Lionel. 2, el tema de Classroom con el Google Forms. ¿Saben qué es lo que pasa? Espérenme, Richie, ahorita le doy. El problema sí, yo se lo voy a reforzar eso. Ajá, dígame, Richie. Sí, solo para comentarle, ¿vale? Creo que vamos en la misma sintonía que usted va a explicar ahorita, de que pues el problema que tiene Google Classroom con Google Forms es que muchas veces no están conectados, no tienen sintonía. Entonces, lo que sucede es de que, incluso a mí me pasaba cuando yo estaba estudiando, que yo era mecánicamente el que tenía que colocar que la tarea la había entregado. Lo que pues les aconsejo y platicaba con unos compañeros que me explicaban de lo conveniente era que trataran la manera de lo posible, es de que al momento de que ustedes envíen su examen, le tomasen captura al formulario, ¿verdad? Y pues con ese mecanismo es de que yo fui validando las personas que me dijeron, mire, Lick, yo lo envié a esta hora y pues la segunda lo envié a esta hora por temor a que no se había entregado. Entonces, por esas situaciones fue de que nosotros hemos ido validando esos exámenes, ¿vale? Pero sí comentarles y aconsejarles, ¿verdad? De estudiante a estudiante, que al momento de que ustedes terminen el examen, de una vez ir a Classroom y confirmar que su tarea haya sido entregada. Lo que platicábamos, ¿vale? Se recuerda de que habíamos quedado en que se iba a colocar de que se registrara la respuesta solo una vez. En esta ocasión, pues no sé por qué el formulario nos falló, pero está la opción de que la respuesta se registre una vez únicamente con el correo. Entonces, ahorita para el segundo parcial ya acordamos eso, ¿vale? De que solo se registren las respuestas una vez con el correo, ¿va? Entonces, esa va a ser nuestra seguridad de que pues, no vaya a haber duplicidad ahora de exámenes. Sí, pues claro. Exacto. Fíjense que efectivamente, gracias Ricardo ahí por la información, era eso específicamente que les iba a decir, que Classroom con Google Forms no están enlazados, o sea, no por el hecho de que ustedes manden el formulario de Google Forms, ya automáticamente en Classroom les vaya a aparecer como tarea entregada. Eso no va a pasar. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Es ir a Classroom, verificar que su formulario se encuentre allí y ya con eso ustedes manualmente le dan como tarea entregada. ¿Para qué? Para que automáticamente también Google Classroom les marque que ya entregaron la tarea. Como dice Ricardo, si ustedes ven, desde el inicio tuvimos problemas con este formulario porque nos aparecían en principio las preguntas, nos aparecieron todas revueltas, tuvimos que modificar y creo yo que la modificación fue que ya no le pudimos dar a la opción de contestar por única vez, porque esa opción sí existe, la podemos colocar y usted pone un correo y si quiere volver a contestar el examen lo tiene que hacer con otro correo, ya no con el mismo. Entonces allí pues ya las cosas ya van cambiando, ¿no? En esta oportunidad lamentablemente no pasó, pero sí lo podemos programar de esa manera, o sea, donde solo se responda por una única vez. Sí, William, y después Alejandro. Gracias, licenciado. Gracias, Liquever. Gracias. No, para nada. Buenas noches, licenciado.
Igual como estaba comentando el compañero, tuve ese problema también. Como había una pregunta que no tenía la respuesta correcta y no se me enviaba el examen. Entonces volvió otra vez a hacerlo, según yo que no se envió la primera vez porque me dijo no se registró las respuestas. Entonces volví a abrir otra vez, donde abrir otra vez me tiraba ahí, lo abrí y como ayer estaba hablando con el licenciado ¿cómo me recuerdo cómo se llama su auxiliar, licenciado? Ricardo, y me aparecía 2 veces los exámenes así repetidas, pero como le estaba comentando yo, no fue de mala fe o otras intenciones, sino que, digamos, me agarró la... Hay motivos por los cuales, pues, se dio la circunstancia. No tenga pena, William, como les dije, realmente nosotros con Ricardo realmente pensamos de que fue un problema propiamente del sistema, indistintamente cuál haya sido, si es porque podían contestarlo varias veces o porque no les aparecía enviado y demás, de eso no se preocupen. O sea, como les digo, nosotros sí estamos actuando de buena fe y bajo esa misma buena fe nosotros creemos que ustedes también lo hicieron, ¿verdad? Entonces no tengan pena de eso, como les digo, vamos a tomar en cuenta el examen que llegó de primero, o sea, de acuerdo al horario, el examen, las respuestas que llegaron primero, esas va a ser la nota. Eso yo no les puedo decir si es la mejor o la peor, pero esa va a ser la nota, ¿no? Entonces no tenga pena, William. Muchas gracias. Bueno, está bien, licenciado, lo importante es que nos aparece la nota, ¿verdad? Que... De eso no tenga pena. Eso no bueno, le agradezco el seguimiento de nuestro caso, Lick, como también a su auxiliar también. Muchas gracias. Muy fino de tus partes. Gracias. Alejandro. Licenciado, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Otra cosa que cabe resaltar es que, yo no sé, pero al menos yo tuve ese problema, a mí sí me aparece mi nota, pero yo tuve ese problema de que al momento de responder una de las preguntas en el examen, el formulario autoguarda la respuesta, o guarda las respuestas que uno va poniendo en un momento dado, pero a veces, no sé si sea por problemas de red o no sé, no guarda las nuevas respuestas, y así como a mí yo le di enviar como 2 veces, pero era también por esa situación, porque no se guardaba la respuesta que había seleccionado. Ok, perfecto, está bien, vamos a verificar esa parte también, no tenga pena, Alejandro, gracias ahí por la observación hoy, sí, muy amable. Lo que pasa es que cabal uno registra la respuesta y dice se ha autoguardado tu formulario, pero cuando la internet está abajo o algo así, no se guarda la respuesta. Entonces, pues, así como en mi caso, yo le daba enviar y no se mandaba, hasta que guardó todas las respuestas se mandó, pero mientras tanto yo le di como 4 veces, entonces también es algo que puede que cause el error que tienen algunos compañeros, ¿verdad? Ok, perfecto, está bien, gracias, oye, muy amable por la observación, muy amable, Alejandro, gracias. Pedrina. Sí, licenciado, disculpe, con lo de Classroom, ¿es necesario que debe de aparecer ahí entregado? Porque por lo menos yo solo lo envié, su respuesta fue registrada y ahí lo dejé. Como a los 8 días, 10 días, estaba revisando yo y aparecía en Classroom en rojo ahí sin entregar, entonces yo me preocupé y yo de plano no se registró mi respuesta. Entonces mi pregunta ¿es obligatorio que debe aparecer eso así, entregado, o lo dejamos nada más con su respuesta fue registrada al momento de haber terminado de hacer el examen? ¿Sí le aparece nota, Pedrina? Sí, licenciado, sí me apareció. Excelente. No, miren, lo ideal es realmente que le den entregado en Classroom. Recuerden que para ustedes la plataforma que le da validez a todo su semestre es el Classroom, ¿no? En donde están todas las constancias de que ustedes estuvieron en el curso, presentaron sus trabajos y demás, ¿no? Lo ideal es que también en Classroom pues vayan trabajando de la misma manera, ¿no? Entonces, sin embargo, pues por eso ahí es donde yo les digo y hago énfasis a que ahí es donde se ve realmente la separación que hay entre Forms y Classroom, ¿no? O sea, Forms sí manda el formulario porque Pedrina tiene nota y le aparece su nota y demás, o sea, sí se calificó su examen, pero Google Classroom no hace el match para poder decir que, como ya entregó el formulario,
automáticamente entregó la tarea. Entonces, lo ideal es que lo hagan de esa forma, por favor. O sea, tomen en cuenta eso, ¿no? Que sí vayan a Classroom y le den tarea entregada para que a ustedes también tengan la constancia que efectivamente, pues, sí entregaron el trabajo, ¿no? O el examen. Luisa. Gracias, licenciado. Bueno, Luis Andreni. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Fíjese que yo le comentaba ya al auxiliar ayer de que, bueno, a mí no me aparece nota. Ok. Y él me decía que yo aparezco registrado 2 veces. Ajá. La situación es la siguiente, ¿verdad? Yo finalicé mi examen, porque sí me dio tiempo y considero que me fue muy bien. Y envié mi examen, ¿verdad? Okay. Pero, bueno, en algunos foros normalmente sí deja ver la respuesta. Y yo abrí nuevamente y cuando abrí nuevamente me aparecía en blanco todo el examen. Ajá. Entonces yo vine y volví a contestar todo de nuevo. Al final, si usted compara los 2 exámenes, los 2 tienen la misma respuesta, no modifiqué respuestas, volví a responder lo mismo y lo volví a enviar, ¿verdad? Y sí marqué también de que sí lo había entregado en Classroom, pero no me apareció nota, entonces... Okay. Es por lo mismo, no le aparece nota, pero es porque está duplicado. Pero es por eso, como les digo, realmente pudo haber sido de que, como en este caso, no se les puso contestar una sola vez, sino que podían contestar varias veces. Ustedes al volverlo a abrir, como somos tan curiosos, ¿verdad? Chapines teníamos que ser. Entonces somos tan curiosos que queremos revisar si está bien o no, y entonces volvemos a pachar y puchica, hijo de la gran, no lo mandé, o se me puso en blanco el examen y vuelvo a contestar otra vez, ¿verdad? Pero no era el hecho de que no lo habían mandado, sino que realmente pues ya el examen ya había llegado, pero como aparecía en blanco otra vez el formulario, lo volvieron a llenar, ¿no? Entonces no... Es lo único que estamos verificando, no tengan pena, como les digo, les repito, solo estábamos viendo cuál es el examen que llegó primero, porque pues igual ya se imaginan, ¿verdad? En 350 más, bueno, 400 casi ítems, hay que revisar cuál llegó primero y cuál llegó después para poder subir la nota que corresponda, ¿verdad? Pero no tengan pena, esperamos nosotros que para antes del segundo parcial, ya tengamos subidas las notas de todos, ¿verdad? No se preocupen. Muchas gracias, licenciado. Ok, a la orden para servirle. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Con relación al examen, ¿tienen alguna duda específicamente del examen? Miren, pues a mí, la verdad, les soy sincero, yo no quiero aburrirlos hablando de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo. Y ¿qué es el verbo rector? ¿Qué es el sujeto activo? ¿Qué es el sujeto pasivo? ¿Qué es? Entonces, me gustaría realmente que ustedes me puedan decir, mire, Lick, tengo dudas con tal delito, me puede explicar el delito y yo con mucho gusto se los explico. Pero el venir yo y estar, artículo 421, artículo 422, verbo rector, otra vez lo mismo, 424. Entonces, para mí, yo siento que eso es muy tedioso. Por esa misma razón es que trato la manera de ir viendo otro tipo de actividades, como dejarles laboratorios, hacerles trabajos, que alguien más les dé clases para que también ese juego de poder utilizar a otras personas, porque cada uno tenemos una forma distinta de poder dar la clase, entonces pues también nos puede ayudar, ¿no? Entonces me gustaría saber si tienen alguna duda específicamente de algún delito o demás, para yo podérsela solventar. Si no, no hay problema. Creo que lo ideal es, más que en esta clase, lo que ustedes deben de hacer es leer los artículos, ¿verdad? Leer los artículos y con el material que nosotros les vamos a proporcionar, con eso ya complementan ustedes, su ¿cómo se llama? Ya complementan ustedes su... Ay, Dios, se me fue la palabra, ¿no? Su conocimiento. Su contenido, su estudio, ¿verdad? Y ya con eso pueden contestar el examen, porque les estoy muy honesto, o sea, es algo muy sencillo, este curso no es un curso muy didáctico, que se diga de, no, miren, vamos a hacer una actividad y vamos a hacer aquí, no, o sea, es muy monótono, ahí sí que, como la canción de la Shakira, digo, es una monotonía este curso,
Entonces, pues no quisiera seguirlos aburriendo más de la cuenta. Solo si estamos claros que el examen viene del 408 al 479. ¿Sí estamos claros en ese sentido? 69 o 79, el 400. 79. Ok, gracias, licenciado. Es el último delito que está. Es el último delito que está en la parte especial del Código Penal. Luego ya inicia el libro tercero de las faltas. Sí, ya viene el libro tercero, que es el de las faltas, exactamente. Así es. Que con el tema de las faltas, yo lo que les recomiendo es que solo le den una leída general para saber, pues, cuáles son las faltas, que hay faltas contra el orden público, faltas contra las personas, faltas contra las buenas costumbres, contra la propiedad, que al final de cuentas, pues lo más que me imponen como son 60 días de arresto, entre 10, de 20 a 60 días de arresto, y lo cual, pues como es multa, se puede transformar en multa para poder salir, ¿verdad? Entonces, pues ahí no hay mayor problema, ¿no? El tema de las faltas no viene en el examen, se lo recomiendo yo, léanlo. Por cultura general creo que debemos de saberlo, debemos de saber por lo menos qué tipos de falta hay, ¿verdad? Que hay contra las personas, contra las buenas costumbres, contra la propiedad, contra contra el evento electoral, hay varias ahí, ¿verdad? Entonces, para que tengamos una idea de a qué nos estamos refiriendo, ¿sí? Ahora, si no hay más dudas, si consideramos que todo está bien, solo estén pendientes la otra semana, entre lunes y martes. Primero Dios, les hacemos llegar el material de estudio con que estamos trabajando, que específicamente Richie es el que está trabajando el material de estudio, para hacérselo llegar y ustedes lo puedan tener. Y los elementos del delito, los que hemos visto, ¿no? Sujeto activo, sujeto pasivo, bien jurídico tutelado, el verbo rector y el tipo de conducta, ¿no? Si es de acción o de omisión, ¿sí? O de omisión por omisión. ¿Sí, Diego? Ese material que dice el licenciado es el que va a ser como apoyo en el examen. Es el que les vamos a mandar para que ustedes puedan apoyarse, así es. Ok, y aprovechando, licenciado, hoy es la última clase, ¿verdad? La última clase antes del segundo parcial. Ah, sí, ok. Ajá, así es. Gracias, licenciado. Ya no podemos dar clases porque ustedes tienen examen, y igualmente el miércoles. Ustedes tienen examen lunes, miércoles y viernes de la otra semana. La siguiente semana el examen nuestro es el 25, o sea, el 24 es lunes. Pues no voy a dar clases por lo mismo, ¿verdad? Vamos a dejar que ese día libre para que ustedes estudien, y el examen es el 25. Genial, muchas gracias. ¿Verdad? Ok, sí. Gabriela. Buenas noches, licenciado. Disculpe, yo vengo ingresando por tema laboral. Mi duda es, ¿va a ser la misma mecánica que tuvimos al inicio con el primer parcial, verdad? Exactamente, así es. Y los mismos, y estaba escuchando que van a ser los mismos, lo que hablaba del sujeto activo, sujeto pasivo, van a ser los mismos que se evaluaron también en el primer parcial, ¿correcto? Los mismos elementos, así es. Elementos. Ok, gracias, licenciado, muy amable. Para servirle. Vivian, no tenga pena, no se preocupen por eso, oye. Y ustedes son los mejores portados, ustedes tienen un beneficio extra, ¿no? No viene el elemento interno y el elemento material, no se preocupen, ¿no? Eso no, se lo vamos a poner a los de la otra sección, a eso sí, porque son mal portados. Pero a ustedes no, porque ustedes son bien portados. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Bueno, Kevin. Sí, licenciado, buenas noches. Respecto a lo que acaba de mencionar, no sé si nos podría también igual apoyar respecto a algún material que nos explique en sí un poquito sobre el elemento material y elemento interno del delito. Ok, eso se los voy a explicar, no tenga pena, Kevin, ahorita voy a explicarlos. ¿Quién más tenía levantada la mano por ahí? Lick, buenas noches, ¿cómo está? Hola, buenas noches, bien, gracias a Dios, dígame. Solo con una inquietud, la vez anterior resolvieron por lo menos un laboratorio.
¿Va a ser lo mismo ahorita? Yo tengo entendido que se han mandado, pero déjenme verificar. Voy a verificar. Mañana que esté con Rick, el tema de los exámenes, yo le hablo con él y veo de qué forma les puedo apoyar hoy. Sí, es que sí sirve bastante. La verdad es de que a mí me ayudó un montón con el primer parcial, tener el laboratorio ya resuelto, de saber de qué manera como ustedes lo manejan y lo ven ya jurídicamente hablando, ¿verdad? Ok, perfecto, con gusto. No tenga pena, Sandra, no se preocupe. Yo verifico eso mañana, ¿oye? ¿Quién más me dio la mano? Gracias, Rick. Jeremy. Solo referencia a los laboratorios que dice la compañera, sí nos enviaron varios, por si tenía duda, ya hemos hecho varios, solo no nos han enviado como la versión resuelta, que es lo que ella está pidiendo para que tengamos ejemplo. Ok, no se preocupen, yo veo ese tema y yo voy a pedir favor de que me manden la versión ya, les manden a ustedes, perdón, la versión ya con las respuestas para que ustedes puedan pues hacer un cotejo ahí entre lo que ustedes respondieron y lo que realmente debía de responderse, ¿verdad? Que yo creo que no va muy alejado de lo que ustedes hoy hicieron, como les digo, pues ustedes creo que han puesto la mayor atención al respecto y pues eso les va a ayudar un montón, ¿verdad? ¿Sí? Ok, perfecto. Gracias. A la orden. ¿Quién más? ¿Alguien más levantó la mano? No, ahí estamos. Bueno, miren, vamos a lo que me decía Kevin y pues aprovechar estos últimos minutitos que tenemos para poder hablar del elemento interno y el elemento externo. Yo creo que con ustedes platicábamos en las últimas clases que tuve la oportunidad de estar, cuando hablábamos del elemento interno, el elemento externo, y que este elemento interno, elemento externo o elemento material, deviene de aquella famosa enseñanza que nos dan en teoría general del delito, en la teoría general del delito del iter criminis. ¿Quién me puede decir ahí qué es el iter criminis? El iter criminis es cuando el sujeto, el activo, está ideando o planificando el cometer el delito, pero es fase interna. Inicia por fase interna, por analizarlo, o sea, lo analiza, luego lo estudia las posibilidades que puedan pues, existir para hacerlo y hasta que por fin lo lleva a concretarlo, Lick. Ok, muy bien, estamos más o menos, realmente no es tanto eso el iter criminis, pero pues sí está dividido, como usted lo dice, en una fase interna y una fase externa. Pero ¿qué es el iter criminis? ¿Quién me dice qué es el iter criminis? Licenciado, es la fase, o sea, es que el intercrimen viene siendo la fase interna, no tanto como la planeación, sino como el deseo que nace en el pensamiento del delincuente, ¿no? Al momento de es una de las fases. Es la intención, ¿verdad? Yo entendí que es la trayectoria del delito. Por ahí ya vamos a ver qué dice Jeremy, por ahí ya vamos Ángel, ahí sí, ¿qué dice Lick, yo considero que es todo el proceso para desarrollar un delito, es el camino del delito. Exactamente, muy bien, ahí sí, como dice Ángel y como dice Jeremy, el iter criminis realmente es el procedimiento, el proceso que lleva el poder desarrollar un delito desde su planeación hasta su consumación, ¿sí? Desde su planeación hasta su consumación. Este proceso, este desarrollo, este camino del delito, ¿sí? Se le conoce o se define o se divide en dos fases, la fase interna y la fase externa, ¿no? Dentro de la fase interna tenemos la planeación o la ideación que le dice, ¿sí? La planeación o la ideación, perdón, y la planeación, ¿sí? Cuando hablamos de la ideación, estamos hablando de que en la mente del criminal nace una idea de querer cometer un hecho delictivo, ¿no? Bueno, mi mujer me engañó. Ay, desgraciada. Esto le va a costar caro. Hoy la voy a matar. Nació en mi mente el hecho de decir que como mi mujer me engañó, yo la quiero matar. Ya nació.
hay un pensamiento, ¿no? Que hay una idea. Pero esta idea, solo el pensar, no es delito o es delito. No, no es delito. No es delito, ¿no? Ni siquiera en grado de tentativa, ¿no? Ni siquiera en grado de tentativa. ¿Por qué? Porque la idea solo está en mi cabeza, en mi persona, no la he exteriorizado. Ahora bien, paso a la segunda etapa de la fase interna, que es la planeación, ¿sí? La planeación. Entonces, cuando hablamos de la planeación, bueno, ahí sí ya estamos viendo un tema más extenso. ¿Por qué? Porque yo ya de la idea que tenía paso a planificar cómo poder cometer ese hecho delictivo, ¿no? Cómo poder matar a mi esposa. Y de ribete me llevo al casero. Sí, no, muy maleado. Entonces vengo yo y ya empiezo a planificar la manera de cómo lo hago. Allí, a esa ideación, a esa idea, con la planificación de cómo voy a cometer el delito, se le conoce como fase interna del iter criminis. Y a eso es a lo que nos referimos cuando hablamos del elemento interno del delito. Quiero ponerles un ejemplo así bien chilero, vamos a ver si me sale. Ok, entonces, miren pues, artículo 123, ¿cuál es el artículo 123? Homicidio. Homicidio, ¿verdad? Homicidio, muy bien. ¿Cuál es el elemento interno del homicidio? ¿Quién me dice, de acuerdo a lo que les acabo de explicar, cuál es el elemento interno del homicidio? La intención de planificar, estudiar y realizar el acto. Ajá. Perdón, o sea, planificar, hacer el estudio, todos los cálculos para llevar a cabo el homicidio. Ok, el elemento interno del homicidio va a ser la intención de querer darle muerte a una persona. La intención de quererle dar muerte a una persona. ¿Por qué? Porque en la intención de quererle dar muerte es algo que yo tengo acá, que lo tengo en la mente y que lo estoy planificando. ¿Cómo lo quiero matar? ¿Cómo lo voy a matar? ¿Lo voy a hacer que sea un accidente o realmente voy a llegar y lo voy a acuchillar o le voy a pegar unos 50 plomazos? Esa forma, esa es la parte o el elemento interno del delito. Esa forma de intencionalidad de querer cometer el hecho delictivo. Entonces me va a decir, bueno, Lick, pero y entonces en los culposos es exactamente lo mismo. La diferencia es que en los culposos lo que sucede es que yo cometo el delito por imprudente, impertinente o negligente. ¿Sí? Por imprudencia, por impericia o por negligencia. Entonces, cualquiera de esos tres aspectos, ¿sí? Me van a llevar consigo el elemento interno del delito. ¿Sí? Cometer un delito por ser un imprudente. O sea, ¿cómo así? Yo agarré un carro, no sabía manejar y me fui a estrellar en una parada de bus y maté a una persona. Entonces, por imprudente o por negligente, ahí no pasa, pero es por imprudente o no, ahí es impericia. Ahí hay impericia, ¿verdad? Porque no tengo la habilidad para poder manejar y yo agarré el carro y lo llevé. Entonces cometí una impericia y entonces yo mato a alguien. Ahí está el elemento interno del delito. Ahora nos vamos a el elemento externo, el elemento material, que este elemento material se conforma de la fase externa del iter criminis, que es ¿cuál? La ejecución y la consumación, que no es lo mismo la ejecución
que la consumación, o es lo mismo. No, licenciado. No es lo mismo. Cuando hablamos de ejecución, nos estamos refiriendo a que lo que nació en una idea, lo planifiqué, lo ejecuto. Pero el ejecutarlo no significa realmente que vaya a suceder. De ahí nace la famosa. ¿Qué? ¿Qué nace ahí? La fase externa. No. Ahí La nace consumación. ¿No, cómo? La consumación, licenciado. No. Ahí nace la famosa tentativa. ¿Por qué? Yo lo ideé, lo planeé, lo ejecuté, pero no se dio. Yo lo que quería era matar y le pegué en la pierna. O le pegué en el hombro y no lo maté. Entonces, ¿qué es un homicidio en grado de? Tentativa. No lo consumé. No lo consumé, solo se quedó en tentativa. Ahora bien, pasamos a la otra parte que es la consumación. O sea, lo ejecuto, 3 plomazos en la cabeza, cae la persona, se muere, consumado está. Lo que acaba de pasar en Semana Santa, ¿no? Consumado es, dicen los católicos de Semana Santa, ¿no? Entonces, allí es donde ya parte la idea de la fase externa en conjunto. Ejecución y consumación. Entonces, ¿cuál es el elemento externo del delito? Cuando hablamos de homicidio, ¿cuál es esa fase externa del delito? La muerte. ¿Cómo? El delito Darle es muerte. dar muerte a alguien. ¿Cuál es mi fin primordial? ¿Cuál era aparte de mi idea era matarlo, pero con la idea no lo mataba. Con la planificación tampoco lo mataba. Con la ejecución, posiblemente sí, posiblemente no. Pero cuando se consumó, ahí sí. Consumado es, ¡pum!, muerte. Entonces ahí se convierte en mi elemento material. ¿Cuál es el elemento material, lo externo del delito? El dar muerte a una persona. El matarlo. En la última tarea que nos dejaron, donde era comparar el elemento interno con el material, ahí sí que, como usted había dicho una vez, el material casi que no es importante porque en sí se repite otra vez como que el tipo penal con su definición, ¿verdad? Exactamente, en la mayoría de delitos el elemento material es el verbo rector, se podría decir más o menos, ¿no? Sí. O sea, palabras más, palabras menos, ¿sí? El verbo rector va a ser matar, por ejemplo, ¿sí? Matar, el elemento de homicidio, el verbo rector es matar, y el elemento material es dar muerte, ¿va? Añadiéndole el sujeto activo, ¿verdad? Exactamente, ajá. Así es. No sé si les quedó claro por ahí. Sí. Exacto, como dice Carlos, el elemento material es la acción que recibe el sujeto pasivo, efectivamente. Cuando hablamos de homicidio, ¿cuál es la acción que recibe el sujeto pasivo? La muerte, licenciado. La muerte, efectivamente la muerte. Entonces, por eso es que la persona pues fallece, ¿no? Automáticamente. Entonces la recibe el sujeto pasivo. Y lo podemos ver desde esa perspectiva. Muy buena observación, Carlos. Más que la acción que ejecuta el sujeto activo, porque la acción que ejecuta el sujeto activo es el todo. Acuérdense que la acción es el todo, ¿no? Es todo el intercriminis, desde la ideación hasta la consumación. Realmente el elemento interno es ese deseo, esa intención de querer cometer el hecho delictivo, ¿no? Quiero falsificar moneda. Quiero falsificar un documento público. Y es su voluntad. Es la voluntad que tiene, ¿no? La intención que genera en él el derecho, el hecho de querer cometer un delito. Más que la propia acción, porque la acción es el todo. Mientras que el elemento interno es solamente la parte de la ideación y la ideación y la planeación, ¿verdad? Muy bien. ¿Estamos ahí entonces? Sí, gracias. Sí, claro, licenciado. Claro, Bien, gracias, licenciado. Hoy sí me quedó muy claro.
Bueno, perfecto. Qué gusto de saludarles. Primero Dios, nos vemos el 25. Estudien mucho. Espero que salgan muy bien en sus exámenes. Que Dios me les bendiga y siempre estamos a la orden.